Siéntense, hermanos. Hermanos, el día de hoy vamos a terminar nuestra serie que estamos viendo, ¿ok? Hoy es el último tema. La serie se tituló La Iglesia y entre paréntesis o como subtítulo se tituló también No se hace el problema de la iglesia, hace parte de la solución. Y han sido los tres temas pasados, temas prácticos, prácticamente a modo de consejo para todos nosotros. Y el día de hoy llegamos al último y final, el cuarto tema, el último, y lo hemos titulado, hermanos, Me voy de la iglesia. No yo, ok. Me voy de la iglesia, ok. Esto es muy común en nuestros días, el irse de una iglesia, el llegar a una iglesia y ser nuevo en una iglesia. Este tema, hermanos, este pasaje que leí de Hechos es un tema que dentro de la eclesiología se usa para hablar acerca de la membresía de la iglesia. La eclesiología es una de las ramas de la teología sistemática que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con la iglesia, todo lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo espiritual, con la organización, con la disciplina, con la membresía, etcétera. Y este pasaje generalmente es uno de los pasajes más usados cuando se va a hablar de membresía de la iglesia. No sé si sepan, hermanos, si usted no lo sabe, ser miembro de una iglesia es una doctrina cristiana. No es una opción. O sea, Dios no dice, ok, ya te salvé, ay, si tú quieres ser miembro de una iglesia, ahí te lo dejo a tu criterio. No. Dios dejó en la Biblia doctrina cristiana sobre la membresía de la iglesia. O sea, no se trata solo de visitar una iglesia. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos que solo visitamos una iglesia. Aquí hay muchos de ustedes están visitando esta iglesia. Y está bien, pero el verdadero cristiano no solo visita una iglesia, el verdadero cristiano pertenece a una iglesia. Es miembro oficial de una iglesia. Y esto habla de estar bajo autoridad, de dar cuentas, de participar activamente dentro de las cosas de la iglesia. El nómada espiritual es antibíblico. ¿Sabe qué es nómada? No sé si cuando usted fue a la escuela y nos enseñaron que en los principios de la civilización habían grupos que eran nómadas. Y eran estos grupos que iban de lugar en lugar. Llegaban a un lugar este grupo de personas y cuando llegaban ahí consumían los recursos, consumían el agua, consumían la vegetación, la fruta que alcanzaban a encontrar en ese lado. ¿Qué hacían ese grupo nómada? ¿Alguien sabe? Se mudaban a una nueva región. Llegaban a una nueva región, hacían el mismo proceso y por eso se les conocía como grupos nómadas. Iban de región en región, nunca tenían un paradero final, sino hasta muchos años después, según lo enseña la historia, cuando el hombre se volvió sedentario, y esos eran los dos grupos, los nómadas y los sedentarios. Los sedentarios eran los grupos cuando comenzaron a aprender a cultivar la tierra. Entonces llegaban, se asentaban en un lugar, aprendían a cultivar, a producir sus propias cosechas y entonces ya no había necesidad de irse a mudar a otra región para ir a consumir los recursos de esa región, porque ahora ellos habían aprendido a cultivar sus propios recursos. Entonces el nómada espiritual, por eso yo acuñé esta frase aquí, nómada espiritual, para mí es alguien que anda de iglesia en iglesia toda su vida, o sea, no ha aprendido a estarse quieta y reposadamente en una congregación. Yo conozco gente así, que están un año en una iglesia, 3 en otra, 4 en otra, 2 en otra, 5 en otra, 7 en otra. Bueno, 7 ya es mucho, ¿no? Ya es un récord casi. Y es gente que si tú le preguntas aquí en la ciudad, le dices, oye hermano, hermana, ¿tú conoces a tal pastor? Oh sí, ese pastor, cuando yo me convertí fue mi pastor del 2000 al 2003. ¿Y conoces a este otro pastor? Sí. Cuando me fui de la iglesia donde nací de nuevo, del 2003, estuve en esta iglesia de otro pastor 2003 a 2007. ¿Y conoce a este otro pastor? También. 2007 tuve que irme de la iglesia donde estaba. Y este pastor fue mi pastor 2007 a 2011. ¿Conoce a tal otro pastor? También lo conozco. 2011 llegué ahí también. Me fui en el 2017.
¿Y ahora qué hace aquí, hermano? Bueno, aquí estoy, pero en cualquier rato me voy. Eso es un problema. La gente se cambia de iglesias como cambiar shampoo. ¿Cuántos cambian de shampoo? Porque a veces el shampoo le hace daño a uno. Yo soy una persona que si uso mucho tiempo un shampoo me hace daño. No sé por qué. Tengo que cambiarlo y ya cuando lo usé por unos meses también ya lo tengo que cambiar. No sé, de tener un problema o ver un dermatólogo, no sé. Pero hay gente que es así. A mí no me importa cambiar de shampoo. Yo cambio de shampoo a la hora que quiero. Ya que veo que tengo mucha resequedad o me pica la cabeza, lo cambio. La pasta dental también, mucha gente cambia de pasta dental como cualquier cosa. Lamentablemente, hermanos, hay gente que cree que cambiar de iglesia también es cualquier cosa. Lo toman muy a la ligera, se van de la iglesia por cualquier berrinche, por cosas insignificantes. Ahora, con esto no estoy diciendo que no hay razones justas para irse de una iglesia. Sí, hay razones justas. Es necesario, muchas veces es por tu propia salud que debes irte, ya no debes estar ahí, ya vamos a llegar ahí. Pero es muy poca la gente que de verdad por una razón justa se va de su iglesia, y eso está bien, más bien hay que aplaudirles que tuvieron el valor de irse. Pero es poca la gente que se cambia de iglesia por una razón justa y abunda la gente que se cambia de iglesia porque ya se aburrió, porque lo toma a la ligera. Vamos a ver el pasaje, hermanos. Voy a analizar 3 frases de esta parte de Hechos. Dice, al crecer la iglesia hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración, la iglesia nace, Hechos capítulo 2, la iglesia comienza a crecer, los primeros sermones de Pedro, la gente se comienza a convertir por miles, la iglesia es demasiado grande ya. Y esta iglesia está compuesta básicamente por 2 grupos, los griegos y los hebreos. Los griegos eran judíos no nacidos en Israel, pero eran judíos que se convirtieron a Cristo. Y los hebreos eran judíos nacidos en Israel. O sea, había una diferencia cultural entre ellos. Se cree en el contexto histórico que los hebreos veían con recelo a los judíos griegos. Los veían como un poco contaminados, como un poco que ya habían adquirido un poco la cultura de los otros países donde ellos habían nacido. O sea, eran judíos por sangre, pero culturalmente, como venían de otros países, ya había una especie de recelo. Haga de cuenta que es como si usted llevara a sus hijos a su país, sus hijos nacieron acá, y entonces usted los lleva ya a su país, donde usted sea, Centroamérica, México, y cuando sus hijos llegan allá, los primitos de ellos, o sea, los hijos de los hermanos de usted, dicen, ay, no, me caen gordos tus hijos, pues que tienen otra cultura, no sé, son raros. Entonces, aunque son hispanos nuestros hijos, pero por haber nacido en otro país y uno los lleva allá, ya no encaja muy bien, ¿no? Entonces, más o menos le doy ese ejemplo que tal vez no tiene una aplicación completa, pero más o menos era lo que pasaba. Los judíos griegos y los judíos hebreos, había ya una contienda y luego de ahí surgió que alguien dijo, no, ya viste que hay prioridad y a las viudas de los que son nacidos acá rápido las atienden, y a las viudas de los que también somos judíos pero somos cristianos, como que hay una acepción, y no falta que en la iglesia surja una sospecha. ¿Sí o no? A veces tú ya tienes algo en tu corazón contra alguien y cualquier cosa viene y detona una sospecha más grande, que ya lo lleva a otros planos mayores, y entonces se empezó a murmurar acá. Entonces no se extrañe cuando haya problemas en la iglesia, hermano, no se extrañe de eso. Porque esta iglesia, ¿quién cree usted que la pastoreaba? Esta iglesia de la que estamos hablando. La pastoreaban los 12 apóstoles. Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, y sin embargo en la iglesia de los apóstoles había murmuración. Entonces no se espante cuando de repente en una iglesia hispana, en cualquier lado, llámese iglesia cristiana de la familia o como se llame, surge un problema, surge una diferencia, un roce, un choque entre nosotros. No se asuste, esto siempre ha existido desde que la iglesia nació. Y a veces sucede entre nosotros también este tipo de murmuración y este tipo de roces. Fíjese lo que hicieron los 12. Dice que cuando surgió este problema, ahora este problema vino a causa del crecimiento, lo cual es bueno que la iglesia crezca. Pero cuando una iglesia crece, crecen los problemas también. Cada familia nueva que entra por esa puerta es un nuevo problema, entre comillas.
entiéndalo. No estoy diciendo que es un problema, váyase, no lo queremos ver, no. Sino que de alguna forma ya ahora los problemas que usted tiene y que usted enfrenta, o su carácter, o su cultura, su forma de ser, ya puede generar algún problema. Igual que yo también al entrar por esa puerta ya entró un problema a este edificio. Fíjese lo que hicieron estos hombres, hermano. Los 12 apóstoles convocaron, dice, a la multitud de los discípulos, y entre toda la multitud eligieron a 7 diáconos. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que los 12 apóstoles no quieren descuidar lo más importante. Ellos dijeron que para ellos lo más importante eran dos cosas: dedicarse a la escritura y dedicarse a la oración. Ellos dijeron, no es justo que nosotros no solamente tengamos que predicar y enseñar, sino que toda la iglesia, aparte de eso, venga y se nos recargue a nosotros para que nosotros atendamos también las mesas. No es sabio, no es prudente y no es justo. Entonces ellos se querían dedicar a lo más importante en beneficio de la multitud, no por pereza, no por menospreciar atender una mesa, porque ningún trabajo en la iglesia es despreciable, nada. Aún lavar los toilets no es despreciable en la iglesia. Se necesita humildad para hacerlo, se necesita ser muy maduro para hacer cualquier cosa, porque la gente muchas veces quiere solamente, servir donde yo soy visto, en el ministerio donde soy visto, donde soy aplaudido. Pero no es esta la razón por la que los apóstoles están buscando dedicarse a la palabra y dedicarse a la oración, sino ¿por qué? Porque era lo mejor en beneficio de la multitud. ¿Cómo eran más útiles los apóstoles? ¿Sirviendo mesas o predicando la palabra? Predicando la palabra eran más útiles, estando conectados en oración con el Señor. En segundo lugar, vemos acá, hermano, que los apóstoles convocan a una multitud, escuche, de discípulos. No convocaron a una horda de gente desorganizada y que vino y hizo un gran caos, una turba de gente, no. Convocaron a los discípulos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que no era un grupo de gente ociosa, sin compromiso, que a veces estaba y que a veces no estaba. No, era gente de testimonio que siempre estaba ahí, que eran miembros de la iglesia, que eran miembros oficiales de este grupo, y por lo tanto eso les daba derecho y autoridad de poder influenciar las decisiones que la iglesia iba a tomar. Hay gente que a veces ni pertenece y quiere mandar en la iglesia. No es así. Para que tú influyas y tu opinión pese, tú debes de pertenecer, ser activo, tener buen testimonio, ser miembro, estar bajo autoridad, dar cuentas. Eso es bien importante. Eran miembros de la iglesia. Y tercero vemos, hermano, vamos viendo diferentes grupos de gente. Primero vemos 12, que son por decirlo así, la cabeza entre comillas, porque la cabeza es Cristo, de esta iglesia. Y luego vemos a una multitud de gente comprometida, que entre estos dos grupos, toman la decisión de elegir a un tercer grupo, que son los 7 diáconos, gente, hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, conocedores de la palabra. ¿Se acuerda cuando Esteban predica su primer sermón? Les abre las escrituras desde el Génesis a los judíos, hermano, y les explica detalladamente la cuestión de la fe. No era cualquier gente. Fíjese, hermano, que nosotros en tiempos modernos hemos tenido como que rebajar un poco el estándar de quién sirve. Y no está muy correcto, pero es que le voy a decir algo, hermano. Si no rebajáramos un poco el estándar de quién sirve, casi nadie podría servir en la iglesia. Así se lo digo. O sea, el estándar que aquí piden para ser diáconos y atender mesas es tan alto, llenos del Espíritu Santo, que conocían la Escritura, de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, llenos de sabiduría, que si nosotros pidiéramos ese mismo estándar actualmente, quizás me sobrarían dedos en esta mano para decir cuántos de verdad pudieran servir. Así que nosotros en tiempos modernos como que somos un poco flexibles y somos un poco misericordiosos, y está bien, porque en realidad, hermanos, sabemos que ya cuando da los requisitos en Primera de Timoteo y todo eso para los ancianos, no son en sí los mismos requisitos para el resto de la iglesia, pero eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Ahora, si usted se va al versículo final, me parece que fue el 7, la iglesia sigue creciendo. Dice, y la iglesia crecía y se multiplicaba. Dice que aún gente de la ley ahora eran cristianos y vivían por la gracia de Cristo. Aún los sacerdotes dice que obedecían a la fe. Entonces aquí hay un mensaje, hermanos.
Porque cuando la iglesia creció hubo problemas, pero con la sabiduría de Dios esos problemas se resolvieron. Eso significa que el crecimiento no debería ser un obstáculo para que dejemos de crecer. Vamos a suponer que un día a Dios le placiera que esta iglesia crezca. Usted sabía, hermano, que hay estudios que han demostrado que hay muchas personas en la iglesia que prefieren que su iglesia no crezca. En serio, hay muchas personas en la iglesia que prefieren que no crezca. No, así estamos bien. En serio, hay gente, hermano, que cuando la iglesia tiene 100, 120, 150 personas están contentos. Pero cuando la iglesia crece a 200, 300, no, ya me voy. ¿Por qué, hermano? Es que ya crecimos. ¿Y eso? No, es que una iglesia grande no me gusta. Es que el pastor tiene menos tiempo para nosotros, ya no conozco casi a nadie, ya no me da tiempo de saludar a nadie, ya somos como, ya no hay relación. Esta iglesia tenía miles de personas y cuando el conflicto vino, el conflicto se resolvió con la sabiduría de Dios y la iglesia siguió, hermanos, creciendo. Se dice, hermanos, de la iglesia cristiana que una de las razones por las que no crece es porque mucha gente entra por la puerta de enfrente y mucha gente sale por la puerta de atrás. Eso es cierto, yo lo he visto por años. Mucha gente entra por ahí, está aquí 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, algo pasó, no le gustó nada, sale por ahí. Unos están, el flujo es continuo, unos están entrando y otros están saliendo. Eso yo lo he visto por años. Ahora, si hay que irse de algunas iglesias, eso es bíblico también, hay que irse de algunas iglesias, pero no se puede tomar a la ligera. Una pregunta, ¿cómo sé si debo irme de la iglesia? ¿Cómo yo puedo llegar a la conclusión si yo debería irme de la iglesia? Es una pregunta muy complicada, a mí me la hacen seguido y no tiene una respuesta específica. No hay una respuesta que le aplique a todos. Cada caso es particular, cada caso necesita una respuesta particular. Cuando alguien me dice, por ejemplo, a mí me escriben, hoy precisamente en la mañana recibí un mensaje de una persona diciéndome que está orando para que sus hijos se vayan de la iglesia donde están. Por X, por Y, por Z, ya me describió las cosas, los problemas, las razones. Esas razones no aplican a otra persona, cada caso es particular. Hay gente que me dice, pastor, en mi iglesia sucede esto, esto y esto, ¿cómo ve? ¿Me voy? Y le digo, no sé, es que también a veces hay que conocer la versión del pastor, porque casi siempre nosotros somos víctimas, ¿sí o no? Hace unos días me escribió una persona para ponerme unas quejas de su esposa, no es una persona de aquí, es de otro país. Y entonces me dijo, ¿cómo ve esto de mi esposa? ¿Qué consejo me da? Me pone ahí, ocupo un consejo sabio. Digo yo, no, pues vaya a buscar otro lado. No, le digo, hermano, necesito oír la versión de su esposa. Es lo más sabio. Tú necesitas oír la versión de su esposa, porque qué tal que le doy un consejo, no, es cierto, su esposa es esto. Si usted me dice eso que su esposa hizo, no, porque qué tal si ella tiene otra versión de las cosas. Así, hermanos, que en lugar de decirle, si usted ve esto, ve aquello, váyase, mejor le voy a hablar de cosas que una iglesia sana debería tener, y ahí ya cada quien puede decir, bueno, sí, debo irme. Mark Dever escribió un libro que se llama Las 9 marcas y habla de las 9 marcas que una iglesia cristiana debe tener. 9 marcas. Yo no las voy a hablar todas, solamente voy a hablar de 3. Dentro de la segunda resumí como 4 o 5 de ellas. Pero una de las marcas de una iglesia sana, hermanos, es que debe haber disciplina. Debe haber disciplina. Esa es una iglesia sana. O sea, hay reglas, hay consecuencias por no cumplir las reglas, hay consecuencias por el pecado. Las iglesias sin disciplina, hermano, crean un caos. Todo mundo hace como quiere, todo mundo sirve como quiere. Las pocas reglas que hay no se respetan, no se enforza el castigo que la persona merecía por lo que hizo. La iglesia tampoco debe irse al extremo, donde a veces aplican disciplinas tan extremas que dicen, ok, por 5 años no te vamos a hablar. Te vas a sentar allá atrás y no puedes tomar la cena del Señor. Y hermanos, nadie se junte con él. También hay extremos, o sea, pero la iglesia debe de tener orden, debe de tener disciplina. Se dice que Pablo, uno de los títulos que la teología le ha dado a Pablo es que era el hombre de hierro y de terciopelo, porque sabía cuándo ser duro y sabía cuándo ser suave. Y este es un atributo que los pastores también deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude a desarrollarlo, de saber cuándo debemos ser flexibles y cuándo debemos ser inflexibles.
el tema de la disciplina es muy importante. No voy a abundar, yo di todo un sermón que se llamó La disciplina en la iglesia, búsquelo en YouTube y usted va a despejar muchas dudas, pero una iglesia sana, hermano, debe tener disciplina. Nadie aquí podemos servir al nivel de perfección que Cristo sirvió, pero todos deberíamos tener la meta de hacerlo lo mejor posible, con la mayor dignidad posible. Porque si se exigiera perfección para servir, yo no podría predicar. 2, una iglesia sana debe de tener predicación y enseñanza sana. Para esto es necesario que el pastor predique el evangelio. Enseñe, disipule la iglesia y predique. El primer domingo que nos mudamos a este edificio fue el domingo 4 de marzo, si la memoria no me es infiel. Domingo 4 de marzo de 2014, cuando la primera vez que llegamos a este edificio. Desde ese día, si usted cuenta todos los domingos para acá, todos los domingos yo he estado parado aquí enfrente de usted a las 11:50, a las 12 del mediodía, listo para predicar el evangelio. ¿Se recuerdan a un predicador invitado en este púlpito desde que llegamos a este edificio? Un predicador me refiero foráneo, porque ponemos a los ancianos. ¿Alguien lo recuerda? No, ¿verdad? No invitamos predicadores acá. ¿Por qué? Porque no encontramos uno bueno. Porque yo sí quisiera invitar. El día que encontremos un predicador que venga y predique, gloria a Dios, lo vamos a invitar. No estoy diciendo que es malo, pero hay gente que se va a los extremos. Hay pastores que casi nunca predican en el púlpito. Toda la vida tienen que un profeta, que un apóstol, que un cantante, que un salmista, que el testimonio, que no sé qué, que no sé cuándo. Y casi nunca predican en la iglesia. O están los típicos, voy a decir algo que a lo mejor voy a herir susceptibilidades, pero es mi convicción. Están los típicos que dicen, el pastor dice, el domingo no predico. Va a ser culto de niños y va a predicar un niño de 8 años. Entonces alguien podría decir, ay sí, pastor, eso es bien bonito. Bueno, es su opinión, pero yo estoy en contra. Respete mi opinión. ¿Por qué? Porque es el domingo, es el día del Señor, es el día que las ovejas vienen para ser alimentadas, es el día que viene gente nueva. Y 2 cosas debe haber el domingo aquí: debe haber alimento para las ovejas y proclamación del evangelio para el que no es cristiano. Y eso es necesario porque es el alimento, hermanos. Entonces hay pastores que muchas veces no están predicando el evangelio porque tienen tanto invitado que uno dice una cosa, otro dice otra, la gente cae en confusión, hay contradicciones en la doctrina. Se debería también, hermanos, predicar toda la Biblia. Hay predicadores que no salen de un tema. Toda su vida es guerra espiritual. Guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual, guerra espiritual. Otros pastores, su doctrina toda la vida, liderazgo. Liderazgo, 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 liderazgo. Otros, dinero. Dinero, pactos, siembra, cosechas, dinero, deme, dinero, más dinero. Y no salen de otro tema. Dios te quiere prosperar, Dios quiere que sea rico, empresario, poderoso, grande, victorioso. No salen de otro tema más que eso. Y el evangelio, hermanos, consiste en predicar la vida de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Eso es el evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo le dice a los hermanos en Éfeso cuando se despide de ellos, Hechos 20, ninguna de la sangre de ustedes será sobre mí, porque yo no he rehusado anunciarles todo el consejo de Dios. Pero a mí me gusta predicar en series porque uno va abarcando muchos tópicos, doctrina, teología, práctica, tratando de que la iglesia vaya siendo nutrida en toda la enseñanza de la palabra del Señor. Se debe de enseñar exhaustivamente el tema de la salvación. ¿Usted sabe cuál es uno de los temas, hermano, que los cristianos menos comprenden? La salvación. Muy poca gente, si tú le dices, ok, hermano, explíqueme la doctrina de la justificación, explíqueme la doctrina de la adopción, explíqueme la doctrina de la elección, explíqueme la doctrina de la glorificación, de la santificación, que son puras doctrinas de salvación. Muy poca gente sabe qué es eso. Y se supone que somos cristianos. Entonces se debe predicar exhaustivamente, hermanos, el tema de la salvación. El año pasado dimos toda una serie, el que quieran saber más de estas doctrinas están en YouTube, la serie se llamó La Salvación y ahí las explicamos todas. También, hermanos, una iglesia con una enseñanza sana lleva a las personas a un crecimiento espiritual.
Ese es el propósito. Porque uno le dice, venga al discipulado. Yo estoy impresionado que mucha gente no viene al discipulado. Habemos como 40, 45 hermanos en el discipulado y los demás no vienen. Pero si usted tiene hambre, hermano, si usted tiene más hambre de crecer de la palabra de Dios, venga al discipulado, es muy importante. ¿Por qué la insistencia de parte del pastor? Porque el pastor quiere que ustedes crezcan espiritualmente. Entre ustedes crezcan espiritualmente y maduren más, menos problemas para el pastor. Al contrario, usted se vuelve un elemento de ayuda para otros hermanos, para proclamar el evangelio a otras personas. Y tercero, de las 3 marcas que le estoy hablando, aunque en esta segunda abarqué varios, debe tener un sistema bíblico de membresía. Toda iglesia sana debe de tener un sistema bíblico de membresía, es bien importante. Es decir, la iglesia no puede aceptar entre los miembros a cualquier persona. Vivimos la época, hermano, donde la gente se da el lujo de decirle a la iglesia, no me mereces. O sea, mucha gente llega a la iglesia y llega en una actitud de, ¿qué me van a dar aquí para que me quede? Se llegan en una actitud de, la iglesia me necesita, yo soy más importante que la iglesia. No, tú no eres más importante que la iglesia. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero esa es una actitud equivocada. Los miembros no le deberían de poner condiciones a la iglesia. Si quieren que me quede, denme un puesto. O si quieren que me quede, pues que el pastor me atienda así, al tronido de mis dedos. No, al contrario, es la iglesia la que le debe poner condiciones a la gente. ¿Se quiere ser miembro? Sí, venga 6 meses. A la iglesia, venga 6 meses de forma regular. O sea, la iglesia está en la postura, hermano, de ponerle reglas a la gente. La gente debe de visitar por un tiempo la iglesia para ser aceptado. ¿Por qué? Porque es por el bien de usted y es por el bien de la iglesia. Es por el bien de usted, ¿en qué sentido? Porque usted conoce la iglesia y no se está haciendo miembro a la ligera de una iglesia que usted no sabe con qué cosa le va a salir más adelante. Entonces es por el bien de usted, pero también es por el bien de la iglesia, porque también la iglesia puede conocer con qué persona está tratando. Y uno de los criterios que desde mi punto de vista de pastor yo tomo mucho a cuenta para si una persona va a ser miembro o no, es su asistencia. Es bien importante. Asistir a la iglesia es importante. ¿Cuándo? Regularmente. ¿Cuándo puede faltar? Cuando hay emergencias, cuando hay cosas que definitivamente no puedes ir a la iglesia. ¿Cómo se debe ir de la iglesia la gente? La gente se debe ir de la iglesia, hermanos, bien. Bien, se debe orar por ellos en público, se debe dar la razón de su salida en público. Hermanos, les pido un favor, cuando usted se vaya, váyase bien. Usted ya es un adulto. O sea, usted no es un niño, usted es un adulto. Váyase bien de la iglesia, hermanos, me despido de ustedes, gracias por los años acá. Miren, la razón de mi salida es esta. Oren por mí, más o menos tengo una idea a qué iglesia voy a ir, pero no estoy bien seguro, qué tal si voy ahí y no me gusta, oren por mí, porque irse de la iglesia es un problema. Pero hagamos, hermanos, bien las cosas, somos adultos, somos cristianos. Despídase de la gente, explique su razón, explique sus planes para orar por usted. En conclusión, hermanos, acá de las cosas que yo más o menos le puedo hablar que hacen una iglesia sana, y para responder la pregunta, ¿cómo sé si me debo ir de la iglesia? Yo creo que con estas características de una iglesia sana ya usted se puede dar cuenta. Ya cada uno de ustedes puede armar su propio caso porque es un caso particular. El caso tuyo no le aplica al otro, a menos que de veras una iglesia esté muy torcida y todo el mundo se quiera ir. Sucede, ¿ok? Pero pregúntese eso, o sea, ¿se está proclamando el evangelio en la iglesia donde yo estoy? ¿Es una iglesia sana? ¿Hay orden? ¿Hay disciplina? ¿Son transparentes en las finanzas? ¿Hay reglas? ¿Hay buen testimonio del liderazgo? ¿Hay buen testimonio del pastor? Todas esas preguntas usted se las debe de hacer antes de irse a una iglesia, y las respuestas que usted obtenga le van a dar más luz para tener un panorama más amplio que debo hacer. Hay veces que hay gente que me dice, no, a mi iglesia piden solo dinero y no sé si me debo de ir. Yo quisiera decirle vete, pero yo a veces respeto y digo, bueno, no vaya yo a hacer un daño, porque qué tal si se va y no encuentra iglesia. Pero cada caso, hermanos, es muy particular.
No se preocupe que lo que le falta por quedarle claro, ahorita lo vamos a aclarar. Le voy a hablar de 4 escenarios a la hora de irse o pensar irse de la iglesia. 4 escenarios a la hora de irse o pensar irse de la iglesia. Escenario número 1. Escuche, hay gente, los primeros 2 son escenarios no ideales, son escenarios malos, y los últimos 2, porque son 4, son los escenarios más ideales para irse. Escenario número 1, hay gente que se va, escuche, cuando no se debería ir. Este es el primer escenario. Hay gente que se va cuando no se debería ir, es decir, está equivocada su decisión, no se debería de ir, no es la decisión más sabia. Lo que voy a mencionar quizás les vaya a sonar a jactancia, pero no es mi intención. A esta iglesia, hermano, algunas personas la han venido a visitar desde otros estados. La ven por YouTube y vienen, han venido de Alabama, han venido de la Florida, de North Carolina, y vienen a visitar la iglesia, manejan 4 horas, 6 horas, 8 horas para venir a la iglesia algún domingo. Obviamente no vuelven y se hacen miembros porque la distancia es tremenda, pero ellos dicen, wow, pastor, cómo quisiera que estuviera usted allá, pero no puedo venir cada domingo. Sin embargo, hermanos, hay otra gente que vive aquí a 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos y no vienen. Ahora le voy a hacer una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se da ese fenómeno? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia radica entre que unos saben discernir lo que ellos consideran sano y a los otros les da igual. Entonces, cuando usted está en una iglesia sana y a usted le da igual, usted se va por las razones equivocadas, por cualquier berrinche cuando no era la voluntad de Dios que usted se fuera. Entonces este es el primer escenario, gente que se va cuando no se debería de ir de la iglesia. Segundo escenario, escuche, gente que no se va cuando se debería ir de la iglesia. O sea, los primeros se van muy rápido y no se debieron de haber ido, eso no es bueno. Los segundos deberían de irse y no se van. Ya estar ahí es nocivo para ellos, pero tienen una resistencia increíble, un aguante increíble. No hay predicación y enseñanza sana por años, tienen 10 años en una iglesia y nunca ni saben qué es predicación expositiva, ni una serie de prédicas temáticas, no saben nada, espiritualmente están, hermano, enfermos, sin palabra, se sostienen solamente porque van de domingo en domingo y se emocionan en la alabanza, pero no saben de las escrituras y no saben nada. Y tienen una resistencia increíble, tienen años dando dinero. Años, que el pacto, que la siembra, que esto, que el otro, y los exprimen como quieren, tienen años y ahí siguen. No hay orden, desfilan predicadores por el púlpito, profetas, cantantes, de todo, y no se van. Ahorita está muy de moda eso, hermano, los muchos predicadores invitados, conciertos, congresos. Yo no digo que eso es malo en sí, pero escuche, que la iglesia nos hemos llenado de muchas estrategias, ¿sí o no? Y las estrategias en sí no son malas. Pero escuche, cuando se usan como un recurso para llenar espiritualmente la vida de la gente, ahí están mal. Ahí están mal esas estrategias. Cuando el concierto es para avivar la gente, despertarlos. Cuando el congreso de mujeres es porque últimamente las hermanas están deprimidas. Cuando el congreso de hombres es porque los hermanos no vienen los viernes. Cuando el congreso de matrimonios es, o sea, cuando hay una razón implícita detrás de eso que pretenda llenar la parte espiritual de la gente, ahí la estrategia está mal. Mire, si cada domingo desde el púlpito se proclama el evangelio, no habría necesidad de esos eventos. ¿Sabe por qué? Porque lo que debe motivar y llenar la vida de una persona es ¿qué cosa? El evangelio, la predicación del evangelio. Hay gente que depende de un retiro, de un encuentro para, resucité, hermanos, reviví, pues ¿qué? Y todos los años que no fuiste, que estuviste muerto, ¿qué? Ahorita las iglesias parecen más bien alfombras rojas, desfiles, hermano. Apóstoles, profetas, cantantes, se suben aquí, piden plata, hacen de todo, menos predicar el evangelio. ¿Sabe usted algo irónico, hermano, acerca de esto? Que mucha gente que no predica el evangelio se hace riquísima a costas del evangelio. Qué increíble, no lo están predicando, pero de él se están enriqueciendo. Y los pastores que predican el evangelio son odiados y rechazados.
O sea que prácticamente si quieres que te vaya bien, tienes que dejar de predicar el evangelio. Decirle a la gente cualquier cosa que quiera oír, cantarles unos cantos bonitos, te hinchas las bolsas de plata y te haces rico. Pero si les predicas el evangelio, no les gusta. Ahí está el detalle. Hay gente que por años ha sido abusada. Yo tengo muchos amigos acá en la ciudad y a veces me escriben en secreto, que su pastor no sepa, ¿verdad? Pastor, yo veo sus prédicas. Pastor, yo ya siento que me voy. Tienen años diciéndome eso. Pero voy a esperar por si mi iglesia cambia. La iglesia no cambia, la iglesia empeora. Y no se van, tienen una resistencia increíble. Hay gente que es hasta abusada. Un hermano me dijo la otra vez que cuando él estaba en una iglesia, una vez que faltó al culto, que su pastor le jaló la oreja. Pero usted sabe que eso a veces suena a broma, ¿no? Él dice que le tronó el huesito que uno tiene acá. O sea, horrible, se la jaló. Yo pienso que en el corazón había odio, había resentimiento, ¿no? Porque tú no estás lastimando. ¿Por qué no vino a la iglesia? Y sintió que le tronó aquí el cartílago de la oreja. Eso es un abuso. Es un abuso de confianza. Parece una broma, pero es un abuso de confianza. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto a veces irse de una iglesia, hermano, cuando sí debería irse? Nosotros estamos analizando el escenario 2, donde decimos que hay gente que no se va cuando sí se debería de ir. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, hermano, vive bajo mucho temor. Bajo mucho temor. Ellos creen, hermano, que si se van, o sea, para empezar, si tú estás en una iglesia que está mal y tú empiezas a decir, hablemos más de la Biblia, corrijamos esto, corrijamos lo otro, ya eres un rebelde, para empezar. O sea, porque esas iglesias de la visión, esas iglesias que hacen tanto énfasis en la visión y en el dinero y en esto y en el no sé qué, si tú les comienzas a hablar, hermanos, si hacemos algo bíblico, prediquemos el evangelio, ya dicen que tú eres un rebelde. No, hermano, usted está leyendo mucho la Biblia y la letra mata. Y ya te empiezan a tildar, a orillar, a aislar, ya no eres tan bienvenido en la iglesia y le comienzan a decir a los hermanos, tengan cuidado con ese hermano, anda en rebeldía, ya Dios le va a traer juicio, una maldición le va a venir. Y entonces te empiezan a llenar de temor. Si no tienes una firmeza escrituraria, te comienzan a llenar de temor y tú empiezas a decir, no, sí, será que sí tienen razón, estoy murmurando contra el ungido del Señor y me va a venir juicio. Ya cualquier cosa que te pase la comienzas a relacionar con que tú estás en rebeldía. Ya si le da fiebre a tu hijo, es por eso, ponchó la llanta del carro, ha de ser por eso, no hay trabajo, estoy en rebeldía. Ya vives una vida de temor y ese no es el evangelio. ¿Qué más? Escuche este recurso, hermano, tan infantil que yo he oído a muchos pastores usar para que la gente no se vaya. Es un recurso tan infantil que le dicen cuando ya la persona se va a despedir, le dicen, hermano, ¿usted dónde nació espiritualmente? Aquí, pastor. Ahí está. Usted no se puede ir de aquí. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? Si usted se va de aquí, le va a ir mal. Aquí está su cordón umbilical, espiritualmente hablando. Yo soy su padre. Y usted si se va, hermano, usted se está yendo sin mi bendición, sin mi cobertura. Oiga eso, hermano. ¿Y qué cree? Los hermanos ingenuos se lo creen. Es cierto, ¿cómo me voy a ir de mi iglesia? Aunque ya estén haciendo unas cosas que son abominables, pero no se quieren ir. Y creen que nunca encontrarán algo mejor, cuando quizás haya una mía hay algo mejor, pero viven con esa zozobra, en esa psicosis de decir, no, esta es la mejor, el pastor es el ungido de Jehová, aquí nací espiritualmente y ¿dónde voy a encontrar algo mejor que esto? Pues en todos lados. Vamos a ver los dos escenarios que faltan. El tercero, escuche, estos son los más ideales. Hay gente que no se va cuando no se debería de ir. Esta es la gente, hermano, que a veces sucede un problema en la iglesia y todo mundo está dando por sentado, el hermano se va a ir. No creo que aguante, porque mira lo que le pasó y no se va. Este es un escenario ideal, porque a veces son asuntos personales o problemas de conflictos personales que hay que resolverlos como buenos cristianos maduros. Y los demás se acercan, hermano, pensé que usted se iba a ir de la iglesia. ¿Por qué no se ha ido? No, hermano, no me fui porque es un problema que se arregló.
Yo tuve parte de culpa, ya reconocí mi culpa, o aquel tuvo la culpa, o ya me pidió perdón, o ya le pedí perdón. Tenemos que saber discernir, hermano, entre problemas graves y problemas sencillos. Hay problemas sencillos y naturales por los cuales nosotros no nos deberíamos de ir de la iglesia. Aprenda a discernir eso. Hay gente que se va porque es inmadura, es orgullosa, no quiere perdonar, no quiere reconocer sus errores, son problemáticos, son envidiosos, están amargados. Pero no se debieron de haber ido. No sé si me entiende. Ya se fueron. ¿Cuándo qué? Cuando no se debieron de haber ido. Pero hay gente que se queda, no se va, porque no se debería de ir. Le voy a contar 2, 3 niñerías por las que la gente se ha ido de acá, mire. Una vez, hermano, hicimos la oración para pasar a orar hace muchos años. Y una pareja pasó. Y yo no oré por ellos, porque yo no siempre oro por las personas que pasan. Pues esa pareja se fue de la iglesia, porque cuando pasaron enfrente yo no oré por ellos. Yo me vine a enterar ya, tiempo después que ya se habían ido de la iglesia. Vea la madurez de los cristianos, hermano. Y mucha gente de aquí también se ha ido porque se le confronta con su pecado. No, hermano, usted está mal, usted pecó, y se sienta y esto y lo otro, y se va. Eso también es una niñería. Hay gente que es muy valiente para pecar, pero a la hora de recibir la disciplina son unos cobardes. ¿Y qué cree? Mire esta, hermano. Hay gente que si yo les pido una reunión, se van de la iglesia. O sea, ellos están viniendo, ¿verdad? Están viniendo aisladitos, tratan de llegar tarde para no saludar a nadie, irse temprano para no despedirse de nadie. Conforme yo estoy aquí orando sus cosas y se van. Entonces ya cuando ya tienen unos 6, 7 meses, 8 meses, yo digo, eso, hermano, ya hay que hablar con ellos para ver si van a ser miembros de la iglesia. Entonces los cito a una reunión, no saben para qué, ellos no saben para qué es la reunión. ¿Cuál cree que es su respuesta? Irse de la iglesia, nunca volver más. No, ¿qué tal si nos dice que somos miembros? No, yo no quiero compromiso. Nunca más vuelven a contestar el teléfono. Gente que no quiere ningún compromiso. Y por último, hermanos, el cuarto escenario aquí, bueno, por último de este punto. Hay gente que se va, y que es lo más ideal, cuando se debería de ir. Es muy poca, pero sí hay gente que se va cuando se debería de ir. Es gente que son prudentes, esperan un tiempo necesario, son sabios, oran, piden dirección al Señor, y llega un momento en que la copa se rebalsan y dice, basta, no más, ya esperé lo suficiente, me voy. Aunque el pastor venga y trate de convencerlo, mire, hermano, que si usted se queda, le voy a dar la luna, las estrellas, el sol, y no sé qué y no sé cuánto. Dice, no, ya es que yo solamente le estoy informando, pastor, pero Dios está conmigo. No, entonces lo maldigo. No, porque yo estoy bendecido en Dios. Y es gente que sabe que Dios está con ellos y que es tiempo de agarrar su familia, su esposa, sus hijos, y decir, no, esto no es sano para mi familia, no es sano para mi matrimonio, no es sano para mis hijos. Es tiempo de que el Señor nos dirija y nos lleve a una iglesia sana para todos nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien? Con esto termino, es el último punto, hermanos. Ok, vamos a suponer, hermano, que usted está listo para irse de esta iglesia. ¿Cuántos? Voy a hacer una pregunta, pero no me contesten. ¿Cuántos últimamente les han dado ganas de irse de la iglesia? Yo a veces detecto cuando alguien anda raro. No, esta persona ya no está a gusto acá. Y a veces le digo a mi esposa, meses antes, amor, tal familia ya no están a gusto acá. Ya lo siento que ya no está el cuerpo, pero ya no está lo demás. Ya la mente anda en otro lado. Dicho y hecho, 2, 3 meses, bien. Pastor, fíjese que un hermano me pisó una uña, entonces me voy de la iglesia. Fíjese, le voy a dar unos consejos finales. Vamos a suponer que usted ya llegó a la conclusión que se va. Entonces le voy a dar 2 consejos finales. El primero, váyase en paz. Váyase en paz, hermano. Asegúrese que Dios le está llevando. Asegúrese que Dios le está dando el banderazo verde. Salida. No, Dios me está dando bandera verde, estoy seguro, he orado, soy una persona de buen testimonio, estoy activamente en la iglesia, todo el mundo tiene buen testimonio de mí, y he orado, he confrontado al pastor, a los ancianos con las cosas que ya no están bien, no me han dado una respuesta bíblica satisfactoria que me quite la carga, la pena que llevo en mi alma. Y entonces usted dice, es de Dios.
y entonces, hermanos, encuentre un lugar donde congregarse y donde sea bueno estar, pero váyase en paz. Mire lo que dice Romanos 12:18. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, nosotros tenemos que salir en paz y tenemos que estar en paz con todo el mundo. ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque si Dios no se lo está llevando de la iglesia y es un berrinche que usted está haciendo, no, es que últimamente he sentido que no me ponen atención, últimamente me he sentido marginado, es un berrinche de usted. No viene de Dios, es un berrinche de su carne. Usted no ora, no lee la Biblia, usted se junta con las personas equivocadas que la han contaminado contra la iglesia, etcétera. Entonces ese berrinche no tiene respaldo de Dios. No es Dios que le está diciendo a usted que se vaya. ¿Cuántos han visto o les ha pasado, los que somos padres, que a veces a nuestros hijos cuando están chiquitos, 3, 4 años, ellos, hermano, te piden que hagas algo, que les compres algo y tú les dices que no? Y con su vocecita así que apenas, ¿verdad? Ellos hablan, te dicen, ya no te quejo. ¿Saben de qué estoy hablando? Y se ponen así bien serios, bien, con la cara así bien empurrada, como decimos, y ya no te quejo. Entonces tú dejas que pase un ratito, ¿verdad? Pero no haces la voluntad de él, sino que le impones tus reglas y no le compras ni haces lo que él dijo. Y al rato lo empiezas a molestar. Tú empiezas a jugar con él y dices, ay, mijito, estoy triste. ¿Por qué? Es que tú ya no me quieres. Uno es listo, ¿vale? Se aplica la psicología. Y hasta le empiezas a decir a tu pareja, mi amor, ¿qué crees? Mi hijito ya no me quiere. Y entonces le empiezas a tocar la conciencia y a mover los sentimientos. Y al ratito viene así bien enojado. Sí te quejo. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Sabe por qué? ¿Por qué cambió de opinión? Porque es un berrinche. Entonces no te vaya a pasar a ti igual en lo espiritual, que enojado y emberrinchado te vayas. Y ya estando allá afuera medites y digas, no, me equivoqué. Pastor, sí lo que yo. ¿Por qué? Porque es un berrinche tuyo. No tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con que la iglesia esté mal o el pastor esté mal, sino porque tú estás mal. Váyase en paz. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer que usted ya se va. Pregunta: ¿sabes cómo será tu nuevo pastor? Piense por un momento, vamos a hacer un ejercicio mental ahorita. Vamos a suponer que usted ya tomó la decisión de irse de acá, de Iglesia Cristiana a la Familia. Quiero que en este momento usted piense en un pastor que usted conoce, que sería su primera opción. Un pastor, piense en su mente ahorita. Señor, dame la capacidad de ver los pensamientos. Piense en un pastor, o sea, me voy, piense en un pastor. Pregunta, o sea, ¿pensaste en él quizás porque es conocido, viste un video de él últimamente o lo topaste por ahí en una tienda y te dijo, te invitó a su iglesia, no sé, o un pastor amigo tuyo? O sea, ahorita pensaste en un pastor, pensaste en una posibilidad, pero te voy a hacer una pregunta: ¿qué tan bien lo conoces? ¿Qué tan bien conoces su carácter, su familia, su matrimonio? ¿Qué es lo que está predicando? ¿Cuál es el concepto que ya los miembros de la iglesia que él tienen de él? Es peligroso. Es peligroso decirle a una persona, ya no seas mi pastor y ahora voy a buscar otro. A ver, porque tú no sabes a quién te vas a topar. Es un peligro tremendo. Es como cuando la oveja sale del redil y va brincando y el lobo viene y antes que entre a otro redil lo agarra y se lo come. Ahora, ¿sabes si encontrarás algo propicio doctrinalmente para tu familia? Vamos a hacer otro ejercicio. Piense ahorita en una iglesia. Ahorita no piense en un pastor, piense en una iglesia. Okay. Si me fuera de aquí de Iglesia Cristiana a la Familia, mi primera opción, y piense usted en su mente, sería la iglesia tal. Usted dice, no, porque es que ahí me gusta, hay prédica, hay enseñanza, hay crecimiento, hay todo. Pero si no conoce una iglesia, usted dice, yo no conozco una iglesia. Pregunta, ¿cómo sabes cuántos meses te va a costar encontrar algo sano? O sea, cuando tú te despidas acá oficialmente de nosotros y no tengas a dónde ir, ¿cómo sabes si no vas a empezar a rodar por meses en la ciudad?
que vas a ir un domingo a una, 2 domingos a otra, y no encontramos, y pasan los meses, 8 meses buscando iglesia, y no, ya hemos recorrido varias y no hay, y pasa un año y pasan 2 años y nada, y de repente te quedaste ahí en la mejorcita que encontraste de todas a donde has ido a visitar, pero tú dices, bueno, no hay otra cosa, y comienzas a pensar, oh, fue un error haberme ido de mi iglesia. Porque es un proceso peligroso estar sin iglesia. Entonces salga bien, hermanos, cuando se vayan, despídanse de mí. Porque yo soy humano y hay que salir en paz. Dice que busques la paz con todos, eso incluye al pastor. Incluye al pastor. Si el problema soy yo, que sea yo. Usted dice, no, yo procuré la paz con el pastor Ríos, por más que busqué salir en paz con él, ese hombre es un problemático. No se puede salir en paz con él, ni modo. Pero no quedó de ti, porque dice que en lo que respecte a vosotros, a usted trate de irse en paz. Ya si yo no lo dejo ir en paz porque soy un inmaduro, falto de sabiduría, pues ya es problema mío, pero ya usted se va limpio. No sé si me entiende. En paz. Salga en paz con los hermanos de la iglesia también. Salga en paz con los hermanos de la iglesia. Porque podemos estar en diferente iglesia, pero estaremos en un solo cielo. Entonces salga en paz también con los hermanos de la iglesia. Es un consejo que yo les estoy dando. Váyase en paz, váyase bien. Como adulto maduro y como cristiano maduro. Segundo consejo, y con esto termino. Si ya se va, no divida la iglesia. No divida la iglesia donde usted está. Cuando el Señor me llamó, hermanos, al pastorado, a ser pastor hace unos años atrás, yo tuve a bien contarle lo que Dios estaba poniendo en mi corazón a una familia de la iglesia donde yo estaba. El hermano Polo, no sé si está por ahí, mi primo. Yo le conté, mira, esto ya está pasando, Dios me ha llamado al ministerio, nosotros vamos a comenzar un grupo, un estudio bíblico. No lo presioné, no, tú te tienes que venir conmigo. Yo te llevé a la iglesia, ¿te acuerdas? Aunque yo no lo llevé literalmente, entre mi hermano y yo, Dios nos usó para que él fuera a una iglesia y se convirtiera. Pero no empezamos a usar eso como recursos, como manipulación. ¿Eres mi primo? ¿Tú tienes que apoyarme? Hay gente que a veces se va de una iglesia y cree que tiene llamado y le dice a todos sus amigos, ¿ustedes tienen que irse conmigo? ¿Son mis amigos o no? Y los comienza a presionar y a invitar y a invitar y a tratar de manipular. Yo lo único que hice fue contarle al hermano Polo, esto y esto está pasando. Yo no lo presioné, no lo obligué, no le puse una pistola. Él me comentó a mí en confidencia y me dijo, bueno, nosotros ya hace algunos meses que estamos pensando retirarnos de la iglesia. Dios creo que pone las cosas en su lugar. ¿Sí? Era algo que ya Dios había puesto en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque si tú te vas de una iglesia y tú comienzas a invitar a los hermanos de la iglesia a un estudio bíblico según a tu casa, ¿cuál crees que será la reacción del pastor? Lo tomará como una agresión, como una deslealtad, como algo truculento, como algo que conlleva maldad. Y vamos a ver unos ejemplos en la Biblia, por favor. Vaya conmigo a Jueces 17, 6 al 10. Vamos a ver un ejemplo, hermano, de cuando Micaías quiso tener una iglesia en su casa. Las iglesias en las casas son bíblicas. Todas las iglesias en el Nuevo Testamento han nacido así. Y todas las iglesias de hoy también nacen en una casa. Pero escuche que no todas las iglesias que nacen en casa son de Dios. Mire, Jueces 17, 6, 10, y no estoy abusando del contexto, usted puede leer toda la historia en su casa. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir a donde pudiera encontrar lugar. O sea, andaba sin rumbo. Dijo, voy a ir a vivir a donde encuentre lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos, comida. Y el levita se quedó. O sea, esta no era la voluntad de Dios para Micaía, ni para este hombre. O sea, este hombre se vendió por dinero, si lo aplicamos a términos más modernos, para ser el pastor de una iglesia.
Todo esto surgió porque Micaía le había robado un dinero a su madre. Usted puede leerlo, y su madre puso un conjuro, una maldición sobre el que había robado su dinero. Entonces Micaía después le confesó el pecado. Ay, fui yo, mamá. Entonces la mamá le retiró algo así, la maldición, y ese dinero lo usaron para comprar las cosas de la iglesia, por decirlo así, ¿no? O sea, usamos este dinero para empezar una iglesia y poner una iglesia, y dice que mandó a hacer fundiciones y terafines y la ropa del sacerdote y el salario del pastor, y contrató a un hombre que andaba por ahí de vagabundo sin oficio ni beneficio, y le dijo: sé mi padre y sé mi sacerdote. Y iniciaron una iglesia en su casa. Y eso está de moda ahorita, más con el Facebook Live, hermano. Ya todo el mundo tiene iglesia en su casa y transmiten y hacen transmisiones en vivo. Yo no digo que está mal, solamente le diría a usted que usted tenga cuidado con lo que usted ve ahí. No todo lo que vemos en el internet es bueno. Nos decía ayer el maestro de escuela bíblica que el internet es algo así como una piscina donde se mete un montón de gente con un montón de suciedad, y nosotros vamos y nos tiramos también ahí. Entonces hay que tener cuidado, porque tú no sabes quién es esa persona que está hablando, cómo es su testimonio, cuál es su carácter, a quién le da cuentas, o sea, y tú te pones ahí ya a alimentarte por las transmisiones en vivo que cualquiera empieza a hacer desde sus casas, porque quieren tener una iglesia en su casa. Y no es malo que una iglesia nazca en casa, no quiero que me malcomprenda, de hecho eso es bíblico. Pero no todo lo que empieza así es de Dios. Vea las formas en que Micaías lo inició todo. De un dinero mal habido, comprando a un sacerdote. O sea, según datos aquí en Estados Unidos que han hecho encuestas, 1,500 iglesias se cierran al mes. 1,500 iglesias se cierran al mes. ¿Qué pasó con esos 1,500 pastores? Pues no que tenían llamado, no que Dios me llamó, que vente, que no sé qué, que vente. ¿Qué pasó? Entonces tenga cuidado, porque mire lo que le pasó, hermano, a estas personas, y no lo estoy diciendo en tono de burla, sino que mire lo que sucedió. Jueces 18 al 20. Porque no todo lo que parece de Dios es de Dios, hermanos. Eso parecía de Dios. Jueces 18 al 20. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros. Vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tu sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. Le tentaron el ego, ¿no? Dijo: sí, una familia, poca gente, una tribu, más gente. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. O sea, este hombre que Micaía había contratado y le había pagado para que fuera su pastor y pastoreara la iglesia, traicionó a Micaía y se fue con unas personas que entraron a la iglesia a robarse las cosas de la iglesia, y él también se fue con ellos para ser pastor de otra gente. Entonces yo me imagino que la gente que a veces iba a la casa de Micaía y que sabía que allá había sacerdote y había culto, un día llegaron y dijeron: ¿y qué pasó? Venimos al culto. Ya no había iglesia ni había pastor. Por eso le di un dato que dice que 1,500 iglesias cierran al mes. O sea, no todo lo que parece que es bendición, hermanos, acaba siendo una bendición. Este es el ejemplo, por decirlo de negativo. Ahora veamos el ejemplo positivo, porque hay gente que se va y sí tiene llamado de parte de Dios. Y esto lo vamos a ver en Josué 22, 10 al 12. Josué 22, 10 al 12. Esta historia, mientras usted la busca, bueno, vamos a leerla porque ya está en pantalla. Dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel.
Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El que ha leído este pasaje sabe que cuando ellos están a punto de cruzar el río Jordán para conquistar Canaán, van las 12 tribus, ¿ok? Pero antes de cruzar el río llegaron a unas tierras muy buenas, unas tierras muy fértiles. Entonces 2 tribus y media, que aquí dice, hermano, que eran las tribus, ya le voy a decir cuáles eran porque no quiero estar mal. Era la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés. Eran 2 tribus y media. Empezaron a ver la tierra y dijeron, no, hombre, ¿para qué vamos a cruzar con ustedes a conquistar Canaán si aquí está bien bonito? Nos vamos a quedar acá. Entonces las otras 9 tribus y media le dijeron, está bien, solamente háganos un favor, crucen con nosotros para ir a conquistar, peleen con nosotros porque somos un solo pueblo, crucemos el río y peleemos allá las 12 tribus contra el cananeo, y cuando conquistemos parte de la tierra ustedes pueden regresar, volver a cruzar el río, las 2 tribus y media, y estarse en el lado del río que ustedes han escogido. Entonces ya cuando se hizo la conquista y las 9 tribus y media ya pusieron el altar y todo para los sacrificios a Dios, las 2 tribus y media que volvieron dijeron, pero ¿cómo? O sea, ellos tienen el altar y nosotros no tenemos altar. Entonces estas 2 tribus y media hacen su altar también. Y las otras 9 tribus y media, ¿cómo cree que lo tomaron? Como una rebelión. No, esto es una rebelión. O sea, esta gente se está rebelando espiritualmente. Y se prepararon para la guerra contra ellos. Eso es lo que muchas veces produce la salida de alguien que tiene llamado. Cuando alguien tiene llamado a ser pastor y las cosas no se hacen bien, produce una guerra. Por eso las cosas se deben hacer bien. El que dice, yo tengo llamado, confirmado por Dios, por mi esposa, por la iglesia, por todo mundo que me conoce, y se va a ir, se debe de ir en paz y se debe de ir bien. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque si no se va bien, si él cuenta una versión distorsionada de por qué se está yendo, donde él se hace la víctima y el pastor me hizo esto y los ancianos me hicieron esto otro, eso es algo malo. Y se va y entonces empieza a llamar a los que se quedan, ahí se arma la guerra. Exactamente lo que pasó con esta gente. Ahora hay 2 panoramas. Una es que esta persona sí tiene llamado y no tuvo la madurez de hacer bien las cosas. Otra es que sí tiene llamado e hizo bien las cosas. ¿Cómo tiene que hacerlas? Bien. ¿Por qué? Porque cuando las 9 tribus vienen a reclamar lo que está pasando, las 2 tribus y media le dan una explicación espiritual de las cosas. Ellos vienen a hacerle guerra y las 2 tribus y media le dicen, no, nosotros no nos estamos rebelando, solamente que nosotros construimos este altar, lo puede usted leer en su casa, porque nosotros no queríamos desconectarnos de ustedes. Nosotros queríamos tener este altar para que el día que nuestros hijos crecieran y nos dijeran que quiénes somos o cómo llegamos aquí o nos hagan preguntas, nosotros señalemos este altar como el testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Sí ve? La intención no era mala. Entonces las 9 tribus y media comprendiendo, bueno, aclarando el punto, y se retiraron y no se hizo la guerra. Entonces muchas veces hay gente que de verdad sí tiene llamado, su intención no es mala, sino que hay un llamado de parte de Dios, hace bien las cosas, se despide bien de la iglesia, no trata de llevarse a las personas de la iglesia a menos que el pastor le diga, y eso es bíblico. Cuando alguien tiene llamado, el pastor le puede decir a alguien, llévese a estas familias para que lo ayuden, porque cómo va a estar usted solo. Eso es bíblico y así debe de ser, ¿ok? El mismo pastor debe decir, bueno, la gente más afín con esta persona son estos, y él tiene llamado de parte de Dios y va a pastorear una iglesia. Yo añadiría ahí un paréntesis que también pues, no se viera a poner aquí a la esquina, ¿no? No sé, hay que mandarlo a otro estado, una hora de aquí, yo creo, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene que yo esté predicando aquí exactamente lo mismo y alguien que tiene exactamente la misma doctrina, la misma teología, esté predicando lo mismo aquí en la otra esquina? Para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, yo respeto la opinión que ustedes tengan con esto porque no hay un versículo específico. ¿Ok? Entonces vemos 2 ejemplos. El consejo aquí final es no dividas la iglesia. Primero vemos el de Micaías, que no había llamado, no era de Dios, hizo las cosas mal, la iglesia desapareció, el pastor desapareció y la gente que, por decirlo así, aunque la Biblia no lo dice, pensaron que estaban con él y que lo iban a apoyar, quedaron en el aire porque la iglesia desapareció y el pastor también de la noche a la mañana. Pero está el otro ejemplo donde alguien sí puede tener llamado y aunque yo en mi corazón y en mi humanidad pudiera decir, oye, está peligroso, o sea, tiene llamado y
Pero ya que me aclare las intenciones y que yo vea que es de Dios, ¿cómo se aclaró el conflicto entre las tribus? Se aclaró. Ok, está bien, tengan su altar. No es una rebelión, no es una división. Es porque ustedes quieren seguirle dando la gloria y la honra al único Dios verdadero. Lo mismo se le tiene que decir cuando aquí alguien diga, yo tengo llamado a pastor, yo soy el primero que lo voy a aplaudir. Y yo voy a ser el primero que le voy a decir, hermano, sí lo tiene, ¿no? Esa debería ser la actitud del pastor, no tratar de estorbar, no tratar de detener, porque eso es lo que crea conflictos. Cuando alguien tiene llamado y el pastor no lo quiere dejar ir, eso produce problemas en la iglesia. No, el pastor debe ser el primero en decirle a la iglesia, respeten el llamado del hermano. Yo mismo doy testimonio que él tiene llamado de pastor. Así es, por eso cuando hay orden en una iglesia, hermano, es muy difícil que una iglesia se divida. ¿Usted sabe cuál es el glue de una iglesia? La doctrina, la enseñanza bíblica. Porque usted viene con una queja, aquí está en la Biblia. Pastor, ¿por qué hacen esto ustedes? Aquí está en la Biblia. Pastor, que esto, que el otro, estoy enojado. La Biblia dice que perdone. Y a la gente no le queda más que irse como de mala manera. Entonces, pues mejor me voy de mala manera, porque si quiero buscar un argumento bíblico no tengo, así que como yo estoy mal y mi corazón está dañado, mejor me voy a como caiga. No, así no es. ¿Todo bien hasta acá? Último comentario y terminamos. Ahí está. Escuche, por último, usted ya está listo para irse, ya lo decidió, ya oró, es de Dios, tiene bandera verde, se va a ir en paz, no piensa dividir la iglesia, todo está bien. Escuche, váyase a congregar a otra iglesia. No se vaya a ir a quedar ahí, hermano, en su casa. No se vaya a ir, hermano, a acabar en el mundo. Váyase a congregar a una iglesia. Hay gente que dice, no, yo aquí en mi casa, aquí estoy bien, mejor, me evito problemas. ¿No será que el problemático eres tú? Porque hay gente que tiene problemas con todo mundo. A veces los problemáticos son ellos. Congréguese en una iglesia. A esa gente le preguntas, oye, ¿quién es tu pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Andan, hermano, perdidos. No. Y con este comentario cierro. Escuche, aunque congregarse no es sinónimo de que alguien está bien espiritualmente. ¿Congregarse es sinónimo que alguien está bien espiritualmente? No. Sin embargo, dejarse de congregar sí es sinónimo que algo está mal espiritualmente en la vida de una persona. Lo repito, congregarse no es sinónimo que todo está bien en tu vida. Aquí venimos de todo. Pero dejarse de congregar sí es una señal de que algo está mal en tu vida. Vamos a orar.